Muy buenas tardes, noches o días en lo que usted se encuentre. El día de hoy me encuentro aquí para hablar acerca de la película de los olvidados. Junto a mí me acompañan Daniel Solís y Adrián Rosales. Un saludo. Es un gusto hacer este podcast con ustedes. Pues muy bien, como ya he dicho antes, vamos a hablar un poco sobre La película de los olvidados, una película del año 1950 mexicana, de duración más o menos, 1 hora y 16 minutos. Y de la producción, ¿qué nos puedes hablar Daniel? Bueno, esta película fue encargada de la casa productora de Ultramar Films en colaboración con Entertainment On Films. De parte del el guión lo escribió Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Max Abud, Juan Larrera, Pedro del Urbero. Podremos también encontrar en la fotografía a Gabriel Figueroa, Carlos Sabague y Edward Fildegard. Y en cuanto a la banda sonora, En la banda sonora podemos encontrar a Rodolfo Halter y a Gustavo Pitaluga. muy bien, son artistas y autores que en estos días no son muy sonados debido a la gran diferencia de años. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre la película, sobre su contexto, ya que hacia el año 1950 las cosas eran distintas, el peso valía más, las creencias que había eran distintas, incluso la educación era distinta. En varias partes de la película los protagonistas no saben ni siquiera leer. También hay una crisis económica, lo que se da a entender desde el inicio con las conversaciones que tiene el ciego de la plaza con el Ojitos. ¿Y qué nos puedes hablar un poco sobre justamente esto, la pobreza de la gente y sobre la crisis económica de esto, Daniel, igual? Bueno, la película está situada entre 1950, una época donde México todavía no se consolidaba como un país fuerte, un país, digamos, estructurado financieramente bien. Acaban de salir de lo que es la Revolución Mexicana, lo cual lo dejó muy mal parado en todo esto de las finanzas, debiendo demasiado dinero a muchos países como Francia, Estados Unidos e Inglaterra, haciendo que la condición de las personas que vivían en esa época fuera muy mala y desigual. Podemos observar que incluso el psicólogo tenía, digamos, una clase media, porque al momento de darle el dinero a este Pedro, él dice, no me falta el dinero, pero tampoco me sobra. Y también podemos verlo con la mamá de Pedro, que ella tiene que ir a limpiar varias casas por un puñado de monedas que apenas se le alcanza para comer a ella y a sus hijos. Claro, por cierto, revolución sigue siendo guerra, ¿no? Y la guerra en todo el mundo causa pobreza y, claro, rezago económico. También, no solo lo podemos ver en cuanto al dinero, también en las construcciones de lugares. Adrián, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo son las construcciones que se ven en las películas de la época? Bueno, las construcciones de la época es un tema bastante interesante, ya que podemos ver a la Ciudad de México en pleno desarrollo, podemos ver varios edificios que apenas se están construyendo y cómo los personajes utilizan estas zonas donde casi no habitan gente, casi no hay personas alrededor, a su favor para realizar distintas acciones. Es muy interesante ver a la Ciudad de México de ese entonces porque hasta el Zócalo tenía una forma, una estructura totalmente distinta como es ahora. Y bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que era mucho mejor antes a como es actualmente. Bueno, mejor o peor son simplemente opiniones y cambian bastantes cosas, no simplemente en cuanto a lo que se ve o lo que se gana, porque incluso lo que se gana, la película varias veces dicen 1 peso, 2 pesos y para nosotros en nuestra época suena un poco ridículo 2 pesos, pero hay que tener también en cuenta que el peso ahí tenía un valor muy distinto al actual. Centrándonos directamente en la película, ya con un poco más contextualizado la época, ¿qué personajes son los que nos narra la película, Daniel? Bueno, principalmente podemos encontrar a Estela India como la madre de Pedro, Miguel Inclán como Don Carmelo el Ciego, Alfonso Mejía como Pedro, Roberto Cabo como el Jaibo o incluso Alma Delia como la Meche. Y no sé si me puedes escribir un poco de los personajes, qué son, a qué se dedican y algo más de ellos. Bueno, sí, en el caso de la madre de Pedro, ella es una ama de casa que se casó, no digamos que se casó, sino que la obligaron a casarse con el padre de Jaibo a los 14 años. Esto, la verdad, en nuestros tiempos sería muy mal visto, pero debido a la época, esto era bastante común entre toda la ciudad y de hecho la mayor parte de todo el mundo. También podemos ver a Don Carmelo el Ciego, que es un viejito que adopta a este personaje que sus papás lo abandonan en el centro, como una persona que digamos estaba muy arraigada a sus inicios, a los inicios de la revolución. Él habla como de Porfirio, como si todavía siguiera vivo, en búsqueda de sus ideales.
Podemos ver a Pedro como un niño que busca la aceptación de su madre y que quiere sentir un poco de ese cariño, que lamentablemente él no lo encuentra en su casa y va en búsqueda a las calles a tratar de poder satisfacer esa necesidad. Podemos encontrar a Jaibo como el típico malandro que te puedes encontrar en cualquier lado, queriendo sentir perdón por la palabra, el más cabrón de todos, Claro, simplemente el, por, el por Jaibo es un querer hacerse el personaje... machito. Perdón que te interrumpa, el Jaibo es un personaje interesante. Justamente te mencionas que es un machito. ¿Qué es lo que nos dicen en la película acerca de Jaibo? ¿Cuál es su situación del Jaibo? Bueno, cuando el Jaibo va a la casa de la madre de Pedro, le comenta que él nunca conoció a su madre ni a su padre, debido a que su padre murió a temprana edad, si no mal recuerdo, y su mamá se murió. También dice que solo puede a veces verla en recuerdos o como una mujer muy linda, de unos rasgos muy finos. Bueno, es abandono, creo que uno de los dos, sin embargo, se dio a entender la idea, y esto es lo que te da a la película, lo que te dice, pero yendo un poco más a implícitamente, Adrián, ¿qué es lo que sabemos de Jaibo implícitamente? Cosas que no se ven a la vista, simplemente, y cosas que no dice explícitamente la película. Bueno, este es un tema bastante controversial, ya que en Jaibo podemos ver un complejo muy poco común que, bueno, tienen algunas personas que no se relacionaron de la manera adecuada con sus madres o como, bueno, con sus cónyuges, el cual es el complejo de Edipo, que, bueno, podemos denotar este complejo al ver cómo tiene especial interés en las personas que son mayores a él y, bueno, en esta ocasión a lo que es la madre de Pedro. Y todo esto surge por Probablemente por el abandono de su madre, ¿no? Le pudo haber generado sí, problemas, el abandono de su madre de temprana edad y también los sueños que suele tener con su madre. Y como lo escribe, sí, no suenan muy de imagen a una madre. Viendo un poco más a lo que exacto. dice, un poco la película, justamente al iniciar, podemos ver a niños bebiendo y fumando, y esto nos habla bastante de la situación en la que se encuentran los niños. ¿Qué es lo que hacen los niños para ganarse la vida, Adrián? ¿Cuál es la situación de los niños? ¿Cómo viven los niños en la película? Bueno, ahí los niños tienen que trabajar desde una muy temprana edad. Muy pocos son los niños que en realidad pueden tener acceso a la educación. Podemos ver a varios niños tirando del carrusel mientras un señor les da órdenes y otros niños montados en el mismo carrusel, felices sin voltear a ver a los demás niños con ninguna... Pues con los niños con dinero, ¿no? Dirías. Ajá, con dinero, exacto. También el control de alcohol y cigarro, el control de las bebidas alcohólicas y el tabaco es algo que al parecer no está muy bien controlado por parte del gobierno en esa época. A lo mejor en nuestros días tal vez sigue siendo un poco común que les valga a los de la tienda vender a menores, pero que lo estén haciendo en un sitio público y que nadie haga nada es también parte de lo que están hablando. Y esa situación laboral de los niños no solo se limita a eso, también podemos ver que los golpean si es que no trabajan o les jalan de los pelos, ¿no? Y toda esa situación también con la educación, aunque la educación va un poco más a todos los personajes, ¿no? Se ve varias veces que varios de los personajes no saben leer ni escribir. El Jaibo no sabe escribir, Pedro tampoco sabe leer y escribir, la mamá de Pedro tampoco. Esto yendo un poco a la educación en la película. ¿Algo más que quieran añadir acerca de educación o temas de los que hemos abordado? A lo mejor que se nos fue algo antes de seguir al siguiente tema. Bueno, los problemas de educación siguen persistiendo actualmente en México. Es triste ver cómo varios problemas que se presentan en esta película de Luis Buñuel de 1950 se siguen presentando actualmente, como son los problemas de seguridad o los problemas de educación que ya mencionaste. Y bueno, tal vez actualmente ya no haya tantas personas que no sepan escribir o que no sepan leer, por ejemplo, Pedro, como es la mayoría de estos jóvenes que se ganaban la vida asaltando a personas bueno, ancianos, a personas que no podían defenderse adecuadamente. Pero aún así vemos que México no se ha desarrollado como en estos casi 70 años, o no, más bien en estos 71 años no se ha desarrollado lo suficiente para decir que ya no padecemos de estos problemas de educación actualmente. Y bueno, es bastante triste ver lo poco que nos hemos desarrollado. Claro, también lo que dices es bastante triste. Eso lo vemos un poco más adelante. Sin embargo, es algo que hay que recalcar, ¿no? Es una tristeza que da la película, ¿no? Porque esa película expresa demasiados sentimientos. Pero bueno,
diríamos ya dando conociendo un poco más los personajes, la situación al comienzo de la película, cuando inicia la película, están el grupo de vagos y llega justamente Jaibo, que regresaba justamente de un correccional, más bien se había escapado de un correccional. Y pues, ocurren algunos eventos pequeños y la introducción de dos personajes nuevos durante esto, Ujú. pero sigamos primero la línea de Jaibo y Pedro. Los eventos, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a hacer Jaibo apenas llega al pueblo? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Luego realiza apenas llegando de la correccional es aplicar lo aprendido, es aplicar todo aquello que, bueno, utilizó al momento de relacionarse con las personas que igual se encontraban en esa correccional. Y, bueno, le enseña todas estas mañas y estos trucos a esta copilla de jóvenes que, bueno, utilizan estos trucos para robar, para aprovecharse de los más intensos. Ok, exactamente, Daniel, cuando pasa esto que empiezan a hacer estas cosas incitadas por Jaibo, ¿qué es lo cuáles son las acciones, malas que empiezan a hacer, ¿no? Porque nosotros viendo decíamos, o llegar, a lo mejor ustedes como espectadores, llegaron a decir, es que es muy malo lo que están haciendo, ¿no? Y también criticando un poco la moral de ahí de la población. Entonces, pero ¿cuáles son las acciones deplorables que hace Pedro junto con Jaibo? Bueno, principalmente es al principio de la película, cuando Jaibo acaba de salir de la correccional, van directo a la plaza a robarle al anciano al ancianito ciego que estaba tocando para poderse ganar un poco de dinero. Le llega por atrás y le trata de quitar su bolsa con moneditas, lo cual el ciego no lo permite y lo da un golpe. Luego ya un poquito más adelantados en la película podemos ver cómo el ciego pasa por un tipo de construcción donde va solo y llega el Jaibo con Pedro y otro niño más, no me acuerdo quién era, y empiezan a apedrearlo y a romperle todas sus utilerías. Interesante esta escena, ya que demuestra los complejos de agresividad y de enojo que tienen todos estos niños, la falta de cariño que tuvieron de parte de sus padres, y que toda esta ira, toda esta falta de cariño la expresan con las demás personas, la expresan con la violencia y atacando a otros. Me gustaría hablar exactamente de dónde surge esa violencia. Sin embargo, recalcar, luego de eso ocurre la trama importante de la película, ¿no? Lo que va a ser como que el clímax más grande del asesinato de Julián. Un personaje que al parecer estaba dejando un poco las calles, no bebía, no fumaba y trabajaba. Pues ocurre ese asesinato de Julián y es lo que da pie a la mayoría de eventos de la película. Y esa violencia, podríamos decir que la gran mayoría fue generada, bueno, fue incitada por Jaibo, pero Pedro y Jaibo, los dos tienen una violencia reprimida, ¿no? Y en su caso, cada quien, ¿cuáles creen que son los actos, bueno, las acciones, o de dónde surgen esas acciones violentas de partes de ambos personajes? ¿Qué los incita a hacer esos actos violentos? La falta de cariño y la falta de fraternidad que tienen cada uno de los personajes. Lo vemos con Pedro, al no poder convivir bien con su madre, y lo vemos con Jaibo, al ser una persona huérfana. Yo en lo personal veo a este Jaibo como una persona vengativa, ya que mató al que lo acusó para mandarlo al correccional. Tal vez no midió sus golpes o sus movimientos, sus fuerzas, incluso matando a este Julián. Julián, matando a Julián, lo cual a este Pedro lo hace cómplice, ya que él tiene miedo de que le pase lo mismo por decir la verdad. Y aquí es cuando empezamos a ver una diferencia entre los personajes. Por mi parte me gustaría añadir un poco del Jaibo. Él no conoció a sus padres y ni a sus padres, a sus padres, porque pues murieron y lo abandonaron. Entonces, justamente la situación de calle, podemos verlo algo común, más aparte de que si visto el tiempo en la calle lo llevó a ser una persona poco educada y muy agresiva, ¿no? Para subir las calles. Y luego de El Jaibo conocemos a El Ojitos. ¿Qué fue lo que sucede con El Ojitos? Cualquiera de los dos que guste responder. La historia del Ojitos. Bueno, el Ojitos es un niño que viene de una comunidad llamada Los Reyes. Él va con su papá al centro de la Ciudad de México. Él le dice, su padre de Ojitos le dice, oye, espérame aquí. Luego pasan varios tiempos, va mucho tiempo y no llega el papá de Ojitos. Entonces llega el ciego, el mismo que estaba tocando en el centro,
a decir si alguien podía ayudarlo. Entonces en eso el Ojitos le dice, yo le puedo ayudar, señor. Y ya le empieza a contar su historia. Y aquí dice algo muy importante el ciego, que es, en este momento todos están en crisis y cualquier boca que alimentar es un estorbo. Es por eso que lo abandonaron. Aquí podemos ver claramente cómo es la situación del abandono de niños, ¿no? Ya tenemos casi que 3 personajes con el mismo sitio. En el caso de Pedro es el menos, pero sin embargo su madre no le dedica al niño ni presta atención, ya que más adelante se dice que Pedro es el resultado de una violación que sufrió la madre de Pedro justamente, y por eso mismo es que no le presta atención y él pues sale a las calles, ¿no? Pero aquí tenemos que bueno, que el Ojitos también es un niño en situación de calle, por lo cual ya tenemos a mínimos personajes en situación de calle, y que estén tan cerca y estén juntos simplemente dice que ocurría por muchos tiempos, y como ya mencionamos antes, a lo que decía justamente el ciego, que era muy común en ese entonces que abandonaran a los niños así. Y no solo eso, el padre de Pedro también nunca supo nada de él, y creo que el padre también uy, disculpen que me trabe un poco, pero el Jaibo, justamente el padre del Jaibo también desapareció, ¿no? Por lo cual es una práctica común abandonar a las personas en ese entonces. Luego de esto empiezan a ocurrir cosas más simbólicas, ¿no? Después del asesinato de Julián, Pedro se empieza a sentir un poco, enojado, ¿no? O sea, bueno, no es enojado, no sabría describir eso, ¿no? A lo mejor tú, Adrián, puedes hablarnos más sobre qué es lo que siente Pedro luego del asesinato de Julián. Bueno, luego del asesinato de Julián, pues, bueno, podemos encontrar a Pedro con varios sentimientos entrelazados, como por ejemplo son la culpa, o bueno, es el miedo de ser atrapado por parte de la policía, o que atrapen a algo y que se le incrimine a él también, ya que, bueno, un asesinato bueno, claramente y obvio, como todos lo sabemos, es de lo peor, pues, lo máximo, la cumbre de los actos ilícitos que podrían realizar estos jóvenes. Él reconoce esto y empieza a tener pesadillas con gallinas, con su madre y con el cadáver de Julián, mostrando su miedo y esta culpa. ¿Qué es lo que puede expresar las gallinas justamente en sus sueños? ¿Qué es lo que suelen decirnos ver gallinas justamente en su sueño? Las gallinas consideramos que se pueden representar de forma muy subjetiva. Yo personalmente lo veo como una culpa que siente el asesinato de este tipo, ya que siempre que aparecen estas gallinas representan la forma en que Jaibo mató a Julián. Podríamos decir que en parte es como la culpa a lo mejor que tiene. A lo mejor puede ser también interpretado como que él es un gallina, ¿no? Porque lo mataron al fin y al cabo de espaldas, ¿no? Son muchas interpretaciones, ya que son gallinas y se les puede dar la interpretación prácticamente la que se guste, porque no van a faltar interpretaciones. Y en cuanto a cosas, simbolismos justamente, realmente que tenemos las gallinas, pero también una cosa que nos dicen claramente la película es la falta de empatía por los niños, ¿no? Ya que son niños en la calle y tomando y fumando, y no parece que muchos se interesen por ellos, salvo el dueño de la escuela granja. ¿Qué nos pueden hablar de esto justamente, la falta de empatía? La falta de empatía se muestra en general, yo considero que no solamente con estos niños. Por varias situaciones como son la falta de educación, la falta de valores en ese entonces. Las personas no empatizaban tanto con otros de su alrededor, ya que vivían todos en una situación muy difícil. Más aparte, estos jóvenes siempre se mostraron de manera muy agresiva, queriendo llamar la atención con cosas bastante negativas. Y esto al darles mala reputación, alejaban la ayuda que otras personas podrían darles. La educación, perdón que vuelva un poco, luego de estos casos, de varios crímenes que se vuelven a cometer, Pedro termina en una escuela muy distinta a la que fue el Jaibo, ya que Jaibo prácticamente fue a una cárcel y se encontró con varias personas muy malas, pero Pedro va a otro sitio. Pedro, después de ser llevado al Poder Judicial de Menores, es llevado a una escuela. ¿Y qué nos puedes contar acerca de la situación de las correccionales y las escuelas, Daniel?
Bueno, aquí podemos encontrar bastantes diferencias entre estos dos tipos de instituciones. Por un lado, la cárcel se encargaba de hacer sentir menos a los presos, con unas situaciones deplorables, no dándoles de comer, no dejándolos bañar, y de hecho ahí entre la misma correccional se hacían pandillas, podían incluso hasta matar. Por el otro lado, la institución, podríamos decir que es un tipo de centro de atención para infantes, ¿no? Donde se busca reivindicar a estas personitas para que no lleguen a ser, digamos, delincuentes y poder ser productivos para un México que está en desarrollo. ¿Y cómo se mantiene la escuela granja a la que acude Pedro? ¿Cómo es la situación de los niños que se encuentran ahí? ¿Crees que sean niños abandonados o son niños que simplemente los metieron ahí por voluntad? ¿Cómo se mantiene la escuela? ¿Cómo la dirigen? Igual, bueno, si nadie gusta responder, pues la escuela justamente se dirige por medio de los mismos alumnos, ¿no? Ellos trabajan justamente para mantener y pagar su propia comida y su propio techo. Lo cual por eso mismo Jorge disculpen, por eso mismo Pedro, cuando lo encuentran comiéndose los huevos crudos, es tan enjuiciado y rodeado por los alumnos y rápidamente van a avisar al director, ¿no? Justo después de esto, Pedro asesina a un par de gallinas y le dicen que él, quería matar a las personas y no a las gallinas. ¿Qué es lo que creen que sucedió ahí con esa frase? ¿Creen que es verdadera? ¿Creen que es falsa? Por una parte puede ser verdadera, ¿no? Ajá, yo Claro. considero lo mismo. ¿Por qué? Bueno, debido a esos actos que ha tenido con unas gallinas que también son seres humanos, pero podría llegar a hacerlo. Humanos. No hay, sí, podría llegarlo a hacerlo con humanos, porque la verdad no veo la diferencia en sus actos. Podemos empezar primero robando un chicle y al final podemos, no sé, ir a robar a una persona que apenas está sacando su dinero del cajero. Esa es Digamos que información. podría ser exponencial. Claro, también habíamos pensado un poco la posibilidad de la violencia reprimida que tiene Pedro, ¿no? Podemos ver incluso cuando su mamá está haciendo los frijoles como agarra la mano de su madre a la fuerza y luego es golpeado. Entonces, toda esa violencia es la que él guarda y al final no puede sacar, por lo cual la expresa con las gallinas y a lo mejor al final pues no se dio una vida óptima para Pedro, pero a lo mejor esa escuela hubiera ayudado a reprimir su violencia, no, a reprimir, a sacar su violencia y no expresarla en otras personas en las que puede provocar un daño mucho peor. En lo mientras, el Ojitos, ¿qué pasó con el Ojitos? En una parte de la película, después de ser ayudante, de cierta forma, del ciego, él se ve que tiene comportamientos igual violentos. ¿A qué se puede ver esta violencia? ¿O qué es lo que lo lleva a actuar de manera violenta contra el ciego? Realmente también es una molestia interna, es un enojo que saca impulsivamente y que lo hace actuar de formas incoherentes. Esto se ve al momento de lanzar la piedra que estaba a punto de utilizar para golpear al ciego, ya que se dio cuenta de lo que de que golpear a ese ciego estaba mal y que no era bueno llevarse por esos impulsos. Es por la educación que tenía en ese entonces. Por ejemplo, hay una escena en un carrusel donde podemos ver a varios niños trabajando y estos niños se les trataba de una forma muy deplorable. Más aparte que para corregirlos o para indicarles cosas siempre se les terminaba golpeando, se les terminaba pateando. Y esto genera un comportamiento muy agresivo y, maligno, por decirlo de una palabra coloquial, en el comportamiento de estos niños. Pues claro, violencia genera más violencia. Y también el ciego justamente iba a ser de curandero a una casa donde a cambio le daban leche de burra. Y aquí conocemos un personaje importante como es Meche, que es un poco acusada por Jaibo. Y Meche, a pesar de no parecer tener relevancia, habla bastante sobre la situación de la mujer y... Bueno, no habíamos incluido aquí a otra compañera que incluyó parte del trabajo, así que se une justamente ahora. Carla, ¿qué nos puedes hablar sobre la situación de la mujer dentro de la película? Sí, bien. De acuerdo al contexto que nos plantea la película, podemos observar una sociedad machista, ya que en algunas escenas nos podemos percatar del acoso que sufren algunas mujeres. Como ya lo mencionabas, Meche sufre acoso por parte de el Jaibo y el ciego.
Al igual que en el transcurso de la historia, nos cuentan el pasado de la mamá de Pedro, que esta fue abusada cuando apenas era una niña, obligándola a convertirse en madre sin tener opciones. Al igual que podemos observar en una escena en especial el machismo, que es en la que se encuentra Jaibo con Meche en la granja y intenta abusar de ella, pero su hermano y Ojitos se percatan de que Meche se encuentra gritando de desesperación para recibir ayuda, a lo cual la respuesta del hermano de Meche fue pues que no pasaba nada. Y ahí es donde te das cuenta que realmente en esa época lo que pasaba con las mujeres pues no valía nada, podría morir o lo que sea, y no importaba, porque a pesar de que se dieron cuenta, prefirieron ignorarlo. Y por suerte no le pasó nada, pero aún así prefirieron ignorar. Creo que es bastante lamentable la situación, que se compara con la de ahorita, pero creo que ahora ya tenemos un poco más de protección, por así decirlo, aunque no es suficiente, pero sí se ve demasiado el cambio, porque ahí pueden gritar y su propio hermano, y no la defendió. Claro, ojalá la protección a mujeres vaya incrementándose. Y sí, aquí también rozamos un poco con la educación, ya que justamente la escena que mencionas en la que casi violan a Meche, justamente el único que hace algo es Ojitos, que nuevamente nos damos, pero Ojitos parece ser la persona como más educada aquí, ¿no? Aunque, digamos que tiene sus valores muy arraigados. Digamos que tiene unos mejores valores. Por último, sus ideales muy bien arraigados y unos buenos ideales y una buena educación. De hecho, pensamos que incluso era raro que la abandonaran, por lo cual también tenemos la teoría de que a lo mejor no abandonaron Ojitos, sino que a lo mejor su padre fue asesinado, no lo sabemos, porque Ojitos no tiene una mala educación. Pero bueno, hasta aquí creo que hemos cubierto gran parte de la película. Por último, podemos dejar un poco ya el final, ¿no? Después de que Pedro se va a la escuela granja, él trata de ser una persona mejor, pero se topa con el Jaibo y esto le pone un muro en su camino de ser una mejor persona. Y pues todo termina como lo conocemos, ¿no? Pedro es asesinado por el Jaibo y el Jaibo luego asesinado por la policía. La muerte aquí, la cultura también era muy distinta, ¿no? A lo mejor no tanto, pero echaron al cadáver de Pedro directamente a un pozo y de ahí no se supo nada más de él. A lo mejor me hubiera gustado a mí que fuera un poco más larga la película diciéndonos qué pasó, si encontraron el cuerpo, etcétera. Y porque una muerte hoy en día creo que es más serio, ¿no? A lo mejor ahí se murieron montones de personajes en toda la película y justamente la pérdida es algo, ¿no? El Jaibo tras matar a Pedro se huye a donde se suele hospedar. Pero nos olvidamos del factor del padre de Julián. Adrián, justamente le estábamos comentando esto antes. ¿Y qué podemos sacar del padre de Julián luego de la muerte del propio Julián? Bueno, de por sí el padre de Julián ya tenía problemas antes, se le podía encontrar en una de las escenas bebiendo por problemas que tenían de economía o por problemas que tenía el padre de Julián. Y bueno, es bastante triste ya que estos problemas es toda esta depresión que tenía antes se incrementa al momento de ver a su hijo asesinado por golpes desde la espalda. En ese entonces no lo sabe, pero el asesino fue el Jaibo, ¿no? Exacto. No supimos qué pasó al final con Pedro, si lo encontraron, si nunca lo encontraron, si desapareció, si la madre le lloró, si se alegró. Pero sí, supongo que hoy en día los policías no disparan así con tanto desdén como lo hicieron en la película. A lo mejor es porque hoy en día los policías son miedosos en vez de valerosos como tendrían que ser. Y la película termina de esta manera, luego de esto, el Ojito se pelea con el ciego y se va a buscar a su padre otra vez, que tampoco sabemos qué pasó con él, a lo mejor murió de hambre. Con Meche tampoco sabemos qué pasó con Meche. No, la película deja un final bastante abierto y sin embargo no es el único final. Investigando un poco en TV UNAM, una entrevista justamente a Luis Muñoz, se dice que, y muestran que se grabó un segundo final. Un final alternativo. Un final alternativo que la verdad, y justamente aquí es el momento de hablar de lo que expresa la película, porque el segundo final es un final feliz, en el que
Pedro logra matar a Jaibo y vuelve a la escuela granja. Y no puedo evitar sentirme de una manera como desimpresionado. Me impresionó más el otro final, incluso me llegó a gustar más, a pesar de que fue el final un poco más triste y más trágico. Luego de esos acontecimientos, llegamos al final y justamente es importante, ¿no? Ver qué es lo que transmite la película, ya que es una película muy premiada, ¿no? Incluso hayamos visto que fue ahora es parte del patrimonio de la humanidad. Y cómo no serlo si una película tan importante, buena, aparte de tener muchísimos premios y ser alabada por la crítica en ese entonces. Obviamente una película tan alabada y tan premiada debe expresar algo, así que aquí voy a preguntarles a ustedes, tanto como el que oye el podcast, tanto como a mis compañeros que me acompañan ahora mismo, ¿qué es lo que les hace sentir, la película en cada momento? Comenzando contigo, Adrián. Vale, pues a mí en lo personal la película, la mayor parte del tiempo que la vi, me causó bastante incertidumbre, me hizo sentir muy fuera del contexto de las películas que son actualmente, ya que demuestran una historia original, una historia cruda, pero que aún así es realista conforme a la situación que se encontraba México en ese entonces y que se encuentra actualmente. A mí me hizo sentir un poco me dio mucho interés, pero a la vez me dio como esos nervios de tristeza, ¿no? Los niños asesinándose y claro, la todo conciencia juega un papel esto. importante. ¿Algo más que agregar? Y a mí me hizo sentir esta película un poco de repulsión por parte de algunos personajes, la forma que cómo convivían con todo su entorno, pero a la vez la película me causó una gran fascinación porque a pesar que digas, no, es que es una película viejita, no tiene tantos recursos o no tiene buenos efectos especiales como las películas actuales, ¿no? Pero lo que importa más en una película yo siento que es el guión y la forma en que interpretan los actores el mundo que estaban viviendo en ese momento. Eso para mí fue lo mejor. Y bueno, creo que ya no hay nada más que decir acerca de esta película. En general, yo me encontré con una película conflictiva para mí. Al inicio repudias a Pedro y Jaibo por este asesinato y luego te da lástima un poco Pedro, ¿no? Sentía como que todas las emociones estaban golpeándose unas a las otras por no saber si odiaba o quería un personaje. Me pasó lo mismo con el ciego y con el Ojitos igual. El Ojitos se presentaba muy humilde, muy carismático, muy educado y al final termina cayendo preso de su propia violencia. Pedro te inicia siendo alguien que roba comida a su madre y te mete con pandilleros y en cosas ilegalísimas y luego trata de ser una mejor persona y se desarrolla el personaje tanto que te hace dudar de tus sentimientos hacia el personaje, ¿no? Son los famosos sentimientos encontrados, creo, y también el final con ganas como de qué hubiera sido, qué fue lo que fue. Y creo que con esto, a menos que quieran añadir algo más, o bueno, se me olvidaba algo, disculpa, Carlos, se me olvidaba que estés aquí. ¿A ti qué te hizo sentir la película? ¿Qué sentimientos evoca en ti? Bueno, sentimientos muy confusos, ya que, como mencionabas, nunca sabes qué esperar conforme va pasando la película. También son sentimientos muy variados porque cada personaje te va metiendo a su historia y realmente al final se entrelazan. Todos tienen coinciden al final, Todo pero va juntándose. bueno, es muy confuso. Es muy confuso. Son confusos Porque los realmente no sentimientos, sabes, claro. realmente no sabes si apoyarlo porque hizo esto para solucionar lo otro, pero realmente termina siendo malo o termina siendo bueno. Realmente no lo sabes. Depende mucho de la situación. Exacto, pues bueno, eso son todo lo que pensamos, las conclusiones a las que llegamos luego de ver Los Olvidados. Muy recomendable película de 1950 mexicana, no es muy larga, duración 1 minuto, de 1 hora 16 minutos. Y Aproximadamente. aproximadamente, claro, ¿no? Pero bueno, dependerá también si le pones pausa, si la comentas, bueno. La puedes encontrar claramente en YouTube. Por nuestra parte, creo que ha sido todo lo que tenemos que decir. A lo mejor soy un poco tajante, pero algo más que quieran agregar. No, la verdad es que sí está bien, muchas gracias. Bueno, Nada que agregar. pues sin nada más que decir, esperamos verlos, o bueno, verlos, no, esperamos que nos escuchen en alguna otra ocasión si es que volvemos a hacer esto. Así que sin nada más, hasta luego. Nos vemos. Luego. Bye.